del SIAP, del Sistema Integrado de Atención al Paciente. Es una herramienta modular. La meta es muy grande. Tenemos, como les decía, más de 750 establecimientos, pero de alguna manera los que tienen infraestructura propia como para poder albergar un expediente clínico electrónico en el primer nivel de atención son 332, esa sería la meta. De ellos, pues casi la mitad están ya avanzados y en hospitales la gran mayoría. Los otros dos que no aparecen es porque tienen dos cada uno de ellos herramientas propias que se respetaron en todo lo que el SIAP pues iba ganando capacidades. Todavía, de hecho, esos dos hospitales siguen manteniendo sus propias herramientas, tienen sus equipos de informáticos al cargo. Pero nosotros no las incluimos porque no están integradas con el Sistema Único de Información en Salud todavía. Pero es un camino que se está transitando en la gestión actual, aunque yo obviamente ya no estoy allí por determinadas diferencias con la gestión actual, pero sé que los compañeros y compañeras de la DETIC están trabajando en eso. Ahí pueden ver pues que en los diferentes módulos, en función de la complejidad que tiene su implementación, pues van incorporándose en los diferentes establecimientos. Voy a detallarles un poquito qué tiene cada uno de los módulos y qué es el SIAP. El SIAP pues, es un módulo de expediente clínico electrónico, EMR, por el momento EMR, que funciona en cada establecimiento y, bueno, pues tiene como objetivo mejorar la atención en la salud de la persona que es atendida, que se llega al establecimiento. Con él pues se agilizan los procesos de atención, les comentaba antes, definitivamente en aquellos lugares donde se atiende por turno, como por ejemplo el archivo clínico donde se abre el expediente, en la farmacia, los laboratorios, pues la informatización de manera natural conlleva una mejora. Ha simplificado mucho las tareas del personal, eso ha sido importantísimo porque si ha habido, sobre todo en esta segunda gestión, en los últimos 5 años, un elemento que ha sido fundamental para aumentar la cantidad de establecimientos en el uso del SIAP ha sido precisamente la apropiación o digamos, el buen ambiente que los propios usuarios y usuarias de la herramienta han creado. Es decir, el SIAP no se instalaba por decisión de las autoridades, que prácticamente en esta segunda gestión fue nula, sino más bien por interés de los propios establecimientos y sus funcionarios y funcionarias porque sus labores fueran informatizadas igual que otro establecimiento que ellos conocían que había tenido cierto éxito en este proceso. Así que definitivamente el haber desarrollado herramientas que se acoplan, que se adaptan especialmente al trabajo del personal es un gran acierto. En mi opinión, no es un acierto, es una mala práctica intentar meter de manera forzada una herramienta informática sin que haya sido previamente bien adecuada al modus operandi, a pesar de que ese modus operandi no sea el mejor o no sea el más eficiente, ¿sí? Porque si no, al final podemos tener graves problemas de aceptación y eventualmente un rechazo al cual generalmente darle la vuelta es muchísimo más complejo. Por supuesto, pues se ha tenido mucho mejor gestión y control de la información. Se ha tenido por fin información que poder usar, porque de los papeles prácticamente no había más que un resumen de lo que iba pasando y se ha utilizado mucho más eficiente los recursos. Eso a veces podría, ha sido en alguna medida un hándicap a la hora de entrar en un establecimiento porque como el papel aguanta con todo, siempre hay personas que utilizaban cierta posición o ciertas capacidades para poder tener ciertos beneficios y gestionar cosas por su cuenta. En la informatización no existe ese tipo de ventajas y entonces siempre ha habido alguna oposición de personas que abusaban de esos beneficios, ¿no? Pero al tener más ventajas que inconvenientes, pues definitivamente se ha ido sobrepasando incluso en los establecimientos más adversos, ¿no? En ese sentido. El flujo general de la herramienta de expediente clínico electrónico es el habitual, no tiene nada de especial, pues una consulta de selección, el archivo, signos vitales, luego pasa a consulta. De la consulta pues hay envío de órdenes al laboratorio, imagenología, farmacia especializada, que es una iniciativa que se tuvo en las gestiones anteriores para los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Y como les decía también, pues la ficha familiar, que es esa aplicación en tablet que sirve para capturar toda la información del contexto familiar y socioeconómico de la persona.
Les contaba que existe un expediente único en camino, pues hay una infraestructura bien, no muy sofisticada, pero bastante grande, de servidores en los establecimientos y luego un mecanismo de sincronización. Las tecnologías utilizadas para expediente único pues fueron objeto de estudio de mis compañeros y compañeras, quienes al final decidieron utilizar gestores de bases de datos no relacionales para poderse tener la posibilidad de una sincronización multimaestro. Si a alguien le interesa en particular que usamos, pues es Couchbase y otra serie de tecnologías. En el caso del expediente electrónico, clínico electrónico, que está en cada servidor localmente, es Postgres. Y está desarrollado en PHP con Symfony. Estos servidores pues tienen una sincronización y un respaldo además en el sitio alterno, o sea, intentamos hacerlo de la mejor manera para evitar cualquier tipo de problemática. Afortunadamente en todos estos años pues no ha habido una catástrofe ni a nivel medioambiental ni tampoco informática, ¿no?, que hayamos tenido que lamentar. Pero el sistema está preparado para eso. Bueno, esta sería un poco la infografía sobre el expediente único. Lo que se pretende es tener pues, el acceso a la información del paciente y de todo su contexto, independientemente de donde eso sucede. Y bueno, pues esperamos que eso se implemente prontamente. Algo que sí les quiero destacar de esta diapositiva es lo que les medio anticipé sobre el tema de identificación. Sin identificación no vamos a ningún lado para poder hacer expediente único. Y esto costó mucho trabajo, llegar a tener un convenio activo, no solamente en papel, con el organismo nacional que maneja, que controla, gestiona la identificación de las personas, que es el Registro Nacional de las Personas Naturales. En otros países se conoce como registros civiles, etcétera. Ahora ya pues hay un mecanismo totalmente automatizado de validación del documento único de identificación y, como les decía, pues para los menores de edad se creó un identificador especial para ellos, ¿no? El módulo de identificación, que es donde se abre expediente, se registran usuarios, se administran también a las personas que son usuarias del sistema. Por el módulo de citas, que es el siguiente que se instala, la agenda médica. De hecho, generalmente el personal sanitario son médicos, médicas, se les instala la agenda médica para que vayan acostumbrándose con el sistema, al manejo de su propia agenda y luego pues se puede dar el paso al seguimiento clínico. Es una manera de ir entrando paulatinamente pues a gente que en muchos casos no está tan versada en el tema tecnológico o no tiene. Ahora sí, todo el mundo tiene ya obviamente un smartphone y no puede pretextar que no saben nada de tecnologías, pero para su profesión definitivamente el tema de uso de equipo informático normalmente no es algo frecuente, salvo que tengan sus clínicas privadas, y nos permite ir dando pasos paulatinos para que no haya ningún rechazo o por lo menos limitar ese nivel de respuesta no adecuada, ¿no? El seguimiento clínico, que es digamos, el núcleo del SIAP, lamentablemente es difícil de implementar porque requiere mucho equipamiento, mucha conectividad en los consultorios y lograr llegar a ese punto requiere una inversión mayúscula de parte de los propios establecimientos y no siempre se ha podido hacer, pero la solución pues ya está preparada para ello, ¿no? Tiene, como pueden ver, pues toda la historia clínica. Estamos desarrollando, yo sé que se están desarrollando más especialidades, no solamente la historia clínica general y de algunas especialidades que ya se tienen. Eso es fundamental para poder abarcar toda la complejidad de un establecimiento de tercer nivel de atención o incluso todas las especialidades que puede tener el segundo nivel departamental. Por supuesto, desde el seguimiento clínico, el profesional tiene la posibilidad de enviar órdenes de laboratorio, mandar recetas a la farmacia, consultar los resultados de sus exámenes, indicar, por ejemplo, en uno de los módulos que se hicieron últimamente, todo el manejo de quirófano, ¿no?, de cirugía. La farmacia, que es de los más importantes y también más polémicos por el manejo arbitrario que eventualmente se hacía del medicamento y que con el sistema pues se ha ido poniendo orden en ese sentido, pues tiene una integración interesante con la herramienta que permite la gestión del abastecimiento, que se llama SYNAP. O sea, desde la compra se realiza todo el proceso de logística, de distribución del medicamento
y ya está integrada con la farmacia para poder tener en cualquier momento el conocimiento real de cuánto hay y poder, por supuesto, hacer una identificación del medicamento que hay que comprar, ¿no? Una programación de compra. El módulo de laboratorio, que tiene como característica muy interesante y que además hay que aplaudir a mis compañeros y compañeras, ese esfuerzo por la integración que se tiene con los equipos automatizados, en el sentido que ya prácticamente el personal de laboratorio pues lo único que hace es vigilar que esté funcionando adecuadamente, tramitar y atender al paciente, pero no se dedican a digitar los resultados de las pruebas que salen de los equipos, sino que eso automáticamente ya se transfiere. Muchas herramientas privativas de expediente clínico electrónico tienen ya esas integraciones. Obviamente eso lo cobran por aparte. Lo interesante de nuestra solución es que siendo libre y hecha en casa, pues tenga esas mismas capacidades, ¿no? Y verdaderamente es un éxito para que pueda implementarse. Otro de los módulos más exitosos, aunque lamentablemente yo ahí de nuevo muy críticamente me debo expresar, no tuvo el suficiente apoyo de las autoridades en la última gestión como para que se expandiera de manera total a nivel hospitalario, que es donde existen equipamientos de imagenología. Eh, pues permite integrar al expediente clínico electrónico toda la información y sobre todo el almacenamiento y la consulta de manera nativa digital de la imagenología, de los estudios de imagenología, con lo cual eso produce un ahorro exorbitante en comparación a cómo se maneja una imagenología analógica, ¿no? Hay un dato ahí que es totalmente cierto. En 4 hospitales que se logró implementar hasta el 2018, pues se ahorraron más de $300.000. Eso que parece una miseria, en realidad para un hospital es verdaderamente un dinero muy valioso, que de hecho utilizaron para cubrir otra serie de deficiencias. Y termino. ¿Qué aprendimos? ¿Qué retos tenemos? Bueno, lo que yo les puedo contar desde el punto de vista de cosas buenas es que utilizar software libre y gratuito nos ha facilitado mucho que la inversión se sostenga. Primero, desde el punto de vista tecnológico, definitivamente están las herramientas libres y gratuitas están perfectamente habilitadas para poder tener un desempeño más que óptimo, igual, equivalente o mejor que el que pueden ofrecer las soluciones privativas. Y sobre todo, produce un ahorro instantáneo que te permite invertir en lo que no puedes evitar, que son recursos humanos, hardware y telecomunicaciones, ¿no? Otro punto muy importante, sobre todo en ambientes como el que nos ha tocado vivir, muy convulsos, sobre todo cuando estamos expuestos a vaivenes políticos, es que todas las cosas que tienen un costo muy grande, un gasto recurrente, sobre todo el de licenciamiento, están definitivamente expuestas a una decisión radical de las nuevas autoridades. En este caso, al ser herramientas muy costo efectivas, bueno, pues ahora hay otras autoridades que tienen otras prioridades eventualmente que señalaron la informatización o la falta de informatización, nomás entraron al gobierno y de repente se dieron cuenta de que no había tal falta y que de hecho se había resuelto esa necesidad de una manera muy eficiente desde el punto de vista económico. La decisión finalmente, por lo menos hasta la fecha, después de varios meses, ya 3 meses de gobierno, de gestión, ha sido mantener lo que se hizo y seguir aumentándolo, lo cual es de aplaudir, ¿no? Por parte de ellos como nuevas autoridades y por supuesto del equipo de trabajo que desarrolló todo esto. Otro punto muy importante con el tema software libre es que generalmente en estos tipos de inversiones pues se compran equipos y luego pasan muchos años hasta que puedes volver a comprar. Muchos años. Es decir, esas cuentas felices que se suelen hacer de, bueno, en 5 años yo estos equipos los voy a reemplazar son absolutamente falsas. Tú compras un equipo y pueden pasar 10 años perfectamente hasta que puedes volver a reemplazarlo. Y eso significa, ustedes se pueden imaginar, si utilizan sistemas operativos privativos, que eso sería inviable, ¿no? En el caso del software libre, pues no hay ningún problema. La vida útil del hardware se prolonga hasta el infinito y más allá mientras el hardware siga funcionando. Eso es súper importante y de verdad se lo recomiendo. Eh, un tema que no está tan bien y que es delicado, que yo no tengo más remedio que exponer, es que el haber invertido en recurso humano propio
es muy importante y produce muchas facilidades a la hora de adecuar y de desarrollar y adecuar la herramienta en cualquier momento, sin ningún tipo de, digamos, de búsqueda de financiamiento, de padrino, para poder hacer una extensión o un cambio simplemente. Pero defender a esas personas tiene un costo muy importante. Si las autoridades que están al cargo, no solamente en el caso gerencial de tecnología, sino más arriba, no hay una comprensión en particular del valor que produce el personal informático, se tienen problemas para poder sostener al equipo y son gente verdaderamente valiosísima, gente que eventualmente comenzó sin tener mucha idea de lo que es informática sanitaria, informática médica, pero que llega un momento en el que son verdaderamente gente súper especializada, que hay que mantener a como de lugar. Y el sector privado y otras instituciones definitivamente han supuesto un gran desafío y hemos tenido que lamentar muchas pérdidas de personas verdaderamente valiosas debido a este motivo, ¿no? Algo que les expongo eh, es que eventualmente en otros contextos podría ser interesante utilizar algunas de las 3 herramientas que Daniel muy oportunamente les expuso, ¿no? GNU Health, OpenMRS, son herramientas súper buenas. A nosotros no nos convenía, estamos hablando del año 2010, cuando empezamos con esto, pensamos que era mucho mejor utilizar tecnologías que ya conocíamos, en particular lenguaje de programación como PHP, y evolucionar las herramientas que ya se habían venido desarrollando poquito a poco. El SIAP en realidad no empezó en el 2010, sino que venía de un producto previo desarrollado entre el Ministerio de Salud, implementado en uno de los hospitales del país. Y lo único que hubo que hacer fue adecuarlo y actualizarlo, ¿no? Ponerlo bien. Entonces, algo que habría que valorar en este momento, cuando se va a proceder a hacer este tipo de implementaciones, es si las herramientas que ya existen cubren las necesidades y son adaptables suficientemente para que no se tenga que hacer un gran esfuerzo desarrollando algo desde cero, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que hay que valorar y que por eso se lo pinto en anaranjado para que se le ponga atención. Y el tema crítico, muy crítico, para que todo esto funcione, es el tema financiamiento. Lamentablemente, no es una cuestión de buena voluntad, es una cuestión de que el desarrollo y la implementación de cualquier tecnología de información y comunicaciones requiere un aporte inicial y un gasto corriente. Tiene beneficios que se pueden, de hecho, medir y que se pueden contabilizar y en ese documento que yo les cuento que pueden ubicar, definitivamente se ve cómo esa inversión y ese gasto corriente ha tenido un beneficio mayúsculo a día de hoy, millonario. Sin embargo, hay que hacer el esfuerzo de invertir, no es gratuito. Y a pesar de que el software de infraestructura o el desarrollo sí lo sea, esto requiere financiamiento y todavía, por lo menos en el Ministerio de Salud, no hay dinero para poder sostener esto como debe ser. Se sigue dependiendo de los fondos de inversión y de las donaciones. Eso debe cambiar radicalmente a corto plazo, porque si no se va a entrar en un problema de crisis importante. Y otro punto muy, muy importante, sobre todo si están planteándose hacer esto en algún otro entorno, es el tema normativo. Como les decía, muy afortunadamente en el último año hubo cierta aceleración en este sentido y bueno, pues contamos con un marco legal y una norma que está a punto de ser publicada para poder dar soporte adecuado al expediente clínico electrónico. Pero sin ese marco normativo, ustedes se pueden imaginar las limitaciones o, digamos, el nivel de sensibilización que había que hacer en los establecimientos de salud para decirles a los profesionales, miren, van a necesitar seguir usando el expediente en papel porque eso es lo que vale legalmente, a pesar de que nosotros tengamos nuevas herramientas que les pueden facilitar el trabajo. Entonces, es muy importante que antes de proceder a este tipo de esfuerzos, esos marcos normativos regulatorios estén bien definidos y, como decía también Daniel, que si es posible, que los procesos de atención, los procesos administrativos estén también normalizados, estén bien definidos, sean estándares, porque si no, toca lamentablemente informatizar el desorden. En alguna medida, pues no hay más remedio que hacerlo para ir involucrando al personal y ir produciendo un cambio,
pero definitivamente es muy costoso, muy difícil lograrlo cuando hay una disparidad enorme de formas de funcionamiento entre establecimientos o incluso en el mismo establecimiento. Bueno, y de mi parte eso sería todo. Quedo a vuestra disposición por cualquier cosa que ustedes necesiten preguntar y bueno, le paso la palabra a Daniel como anfitrión.